Señores, ayer fue día de anuncios en el evento de Upload VR Summer 2024. Como siempre ocurre en estos eventos, pudimos ver cosas que están por llegar para la realidad virtual y la realidad mixta. El evento duró cosa de hora y media y en el comentario fijado te dejo el enlace por si lo quieres ver completo. Pero en este vídeo te voy a hablar de las cosas que más me llamaron la atención, o lo que creo que es más llamativo. Empezaré con las actualizaciones de contenido, luego los juegos de realidad mixta y por último los juegos de realidad virtual. Ya te adelanto que hay cosas con buena pinta, pero buena pinta tiene también lo que tiene que decirnos el patrocinador. La falta de vista ya no es un problema para disfrutar de la realidad virtual. Gracias a VR Rock y sus lentes graduadas puedes usar tus visores de realidad virtual sin gafas, siendo una experiencia muchísimo más cómoda. Además cuenta con un sistema súper sencillo de colocación basado en imanes, que te facilita el desmontaje y el montaje para limpiarla. Si estás pensando en deshacerte de las gafas para jugar, en la descripción tienes el enlace de la tienda. Solo tendrías que buscar tu visor de realidad virtual, rellenar los datos referentes a tu vista, comprar y listo. Empezamos con un plato fuerte. Los buenos de Bluedius presentaron un pequeño vídeo presumiendo del destrozo psicológico que conseguían con su juego Madison VR en los jugadores. Pero no se quedó solo en eso, porque aprovecharon para anunciar algo que muchos amantes del terror estaban esperando: una versión para visores de MetaQuest, aunque sin fecha aún. En lo que esperas puedes volverte a ver mi vídeo del juego que tienes en el canal. Saltamos del terror a la acción trepidante con otro tráiler del Zero Caliber 2, porque sí, repiten el evento aunque con tráiler nuevo. Este shooter de acción tratará de traer una campaña vibrante para un jugador y cooperativo, además de PvP y más historias. Se empeñan en dejarlo claro intentando hacer tráiler al estilo película de Hollywood, aunque decir verdad lo veo un poco cutrecillo y dudo muchísimo que unas MetaQuest 3 no puedan dar algo más que eso, pero en fin, habrá que probarlo. Lo siguiente es una actualización para el Battle Talent, en el que añade multijugador de hasta 3 jugadores, o eso parece. Este es un buen juego de combates basados en física y que ahora será mucho más divertido de jugar con amigos, haciendo combos de auténticos psicópatas. Lo que nos gusta a los jugadores de VR, vamos. Bajamos al infierno al ritmo del metal para ver otro tráiler más del Hellsinger, videojuego que existe en formato plano y que fue anunciado unos meses su versión de realidad virtual. Lo bueno que saldrá en múltiples plataformas, lo malo que no hay fecha específica, dice en otoño pero no el día. Si tienes mono puedes echarle un vistazo al vídeo que subí jugando al mod de este juego, que no creo que varíe mucho de cómo será este al final. Otro juego ya conocido pero que volvemos a ver otro tráiler es el Maestro VR, un simulador de ser el señor de la batuta en una orquesta. En este juego tenemos que darlo todo como director para guiar a los músicos y hacer la mejor actuación posible. La verdad que el concepto es interesante y la VR le sienta genial. Tenéis demo disponible y aún no tenemos fecha. Otro que repite es The Bars. Este juego habíamos visto el tráiler el año pasado, pero la versión de PSVR. En esta ocasión enseña el tráiler de MetaQuest 3, donde sigue manteniendo su alocada acción. Es un juego que dije en su momento que me encantaba su apartado visual. Tengo muchas ganas de jugarlo y lo bueno que no hay que esperar mucho, porque saldrá el día 8 de agosto. Por último, en lo que respecta a actualizaciones, tenemos el Bulletstorm, que me ha hecho mucha gracia cómo afrontaron el tráiler enseñando los comentarios negativos de las reseñas y enseñando luego lo que cambian. Mejoran los gráficos en Quest 3, añaden Foveate Rendering en PlayStation VR 2, cambian las pantallas de carga, solucionan problemas con los logros, añaden nuevas animaciones a NPCs en reposo y quitan la censura. Todo esto ya disponible y para finales de año muchas mejoras como mano izquierda, mejora de armas, mejoras del látigo, nuevos tiros de habilidad y lo más interesante, un nuevo modo de juego Horda. Es de agradecer que aunque sea un juego basado en otro antiguo, le den cariño propio, la verdad. También tenéis vídeo aquí en el canal, por cierto. Pasamos ahora a los anuncios de juegos de realidad mixta. Como lo anterior, estos son los que me han parecido más interesantes. El primero es Starship Home, una experiencia que te transformará tu casa en una especie de nave espacial, o eso entendí yo. Lo gracioso de esto tiene que ser mirar a la pared de tu casa y estar viendo el espacio, además de que tiene algunas mecánicas curiosas. Típico juego para dejar flipando a tus colegas. El siguiente, aunque empiece el tráiler como una película para adultos, este Coaster Mania va de crear montañas rusas en tu casa, creando verdaderas maquetas virtuales. Dice tener un modo campaña y 1000 historias más, puede estar interesante para echar el rato y sale en otoño también. Pasamos a una aplicación para aprender a dibujar, teniendo varias lecciones para que vayas mejorando tu habilidad con el lápiz. Este tipo de aplicaciones me parecen guapísimas, pero siempre me queda la duda de qué tal funcionarán realmente viendo a través de las cámaras del visor.
El juego se llama Pencil y ya está disponible en el App Lab. Si hay un género que le sienta como anillo al dedo a la realidad mixta, es el de puzzle, y eso nos traerá este Infinity Insight el 12 de julio, un título que mezcla entornos virtuales con los de tu propia casa, transportándonos de un lado a otro según vamos avanzando. Esto último fue lo que más me llamó la atención, la verdad. Es turno de anuncios de nuevos juegos. Una vez más he seleccionado los que me ha parecido más interesantes. De los creadores del Daisy, en este juego pasamos de ser Dios a ser el amo de una mazmorra. Aquí construiremos nuestro macabro calabozo con sus trampas y secuaces para defendernos de los intrépidos héroes que entrarán a atacarnos. Esto no es algo que se haya inventado ahora, ya que existe varios juegos de este estilo en versión plana, pero en realidad virtual tiene que sentar genial, agarrando y lanzando muñecos para todos lados. El juego se llama Underworld's Overseer y se lanza el 31 de octubre para MetaQuest y Steam. Más jueguitos y de terror. De los creadores del mod de Half-Life Alyx, Return to Rapture, nos llega su propio videojuego, Memorium. Es un juego de terror de ciencia ficción narrativa en la que tendremos que explorar y sobrevivir a terribles criaturas, o eso parece, porque tampoco es que hayan dado mucha más información. Lo que se sabe es que saldrá en dispositivos MetaQuest y Steam y será en 2025, si no se retrasa, porque este juego estaba anunciado para finales de 2023, comienzos de 2024. El siguiente título con un aspecto macabro y que me llamó la atención por lo llamativo de su propuesta es el Deep Cut, un juego relacionado con el cine donde parece ser tendremos que vivir en primera persona en locas historias de películas de todo tipo. Aún no sé realmente cómo será el juego, si es una campaña lineal o historia suelta, pero ya solo por la premisa creo que valdrá la pena probarlo. Por último, y el que seguramente fue el anuncio más llamativo del evento, es esta especie de Prince of Persia de los creadores de Guardian Frontline. Según ellos mismos, en este juego tendremos que combatir, hacer parkour, escalar y sí, efectivamente, dicen estar inspirados en Prince of Persia y Assassin's Creed. Personalmente me gusta lo que veo, pero con matices, aunque esto te lo explico con mayor profundidad en el vídeo que he hecho de este juego. En fin, estas son las cositas que sacaron y que yo creo que merecen más la pena. Aún así, como dije antes, en el comentario fijado tienes el enlace del evento por si lo quieres ver entero. Y además te animo que me dejes en los comentarios cuál ha sido el anuncio que más te ha llamado la atención. Con esto yo me despido, muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en más vídeos y en directo.